Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo resolver triángulos rectángulos usando las razones trigonométricas. Comencemos. Vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo. Recordando que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Bien, en este triángulo conocemos el ángulo A con un valor de 56 grados. Conocemos también la medida del lado B, que es igual a 40, y el ángulo C, que siempre va a tener un valor de 90 grados. Bien, tenemos la siguiente imagen que ilustra el triángulo. Bien, es el triángulo rectángulo que vamos a resolver, y de este triángulo rectángulo tenemos los tres ángulos. El ángulo A, que tiene una abertura de 56 grados. El ángulo B, que es el ángulo que se encuentra en la parte de arriba, es un ángulo cuyo valor o cuya abertura no conocemos. Y el ángulo C, que tiene un valor de 90 grados. Este ángulo, el ángulo de 90 grados, generalmente no se indica su valor, pero se debe de entender que este ángulo siempre será fijo, es decir, siempre tendrá un valor de 90 grados, que es el ángulo que está formado por las dos líneas a las cuales pues les hemos llamado catetos. Bien, también conocemos cada uno de los lados, y entonces en este triángulo el lado A, que viene siendo todo este lado, no conocemos su valor, será para nosotros un valor desconocido. Ahora bien, el lado B sí conocemos su medida, y la medida del lado B es igual a 40. Al mismo tiempo, el lado C, que viene siendo esta línea inclinada, a la que le llamamos hipotenusa, también desconocemos su valor. Bien, cuando nos disponemos a resolver un triángulo, cualquier tipo de triángulo, sea rectángulo o sea oblicuángulo, generalmente partimos de conocer tres valores. Y en este caso tenemos tres valores conocidos, que viene siendo la abertura del ángulo A. Conocemos también la medida del lado B, y conocemos el valor del ángulo de 90 grados, que ya mencionamos que siempre será un valor fijo. Bien, es recomendable llevar un orden, y para ello vamos a escribir los datos que conocemos. Los datos conocidos son los siguientes: ángulo A con una abertura de 56 grados, ángulo C con una abertura de 90 grados, y el lado B con una medida igual a 40. Vamos a anotar a continuación los datos que son desconocidos. Bien, como datos desconocidos tenemos el ángulo B, que es este ángulo. No sabemos su abertura, no sabemos su medida. Al mismo tiempo, desconocemos la medida de este lado, que viene siendo el lado A. Y el otro lado que tampoco conocemos viene siendo el lado C. Por lo tanto, con estos tres datos de partida, vamos a encontrar el valor del ángulo B, la medida del lado A y la medida del lado C. Bien, para poder facilitar la solución de estos triángulos, tenemos un formulario, una hoja, y en esta hoja podemos nosotros encontrar las fórmulas que nos van a servir para poder encontrar cada uno de los elementos que hacen falta.
Bien, veamos. La tabla se compone de 5 columnas: columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Lo primero es checar aquí a lo largo de la columna 1. Vamos a buscar los datos que tenemos como datos conocidos. En este problema, en este ejemplo, tenemos como datos conocidos el valor del ángulo A y la medida del lado B. Por lo tanto, en la primera columna vamos a buscar estas dos letras, la letra A mayúscula y la letra B minúscula. Bien, recorriendo la primera columna, vamos a llegar a un renglón en donde precisamente vamos a tener tanto la letra B minúscula como la letra A mayúscula, que vienen representando al lado B y al ángulo A, que son los datos conocidos del triángulo. Lado B con una medida de 40 y el ángulo A con una abertura de 56. Estos dos datos conocidos solo son los que hemos encontrado en la primera columna. Una vez que hemos encontrado el renglón donde se encuentran los datos conocidos, en la segunda columna tenemos los datos o los elementos que falta por encontrar. Nos falta encontrar el valor del ángulo B, la medida del lado A y la medida del lado C. Estos datos que falta por encontrar son los mismos que tenemos escritos o anotados en la parte inferior. Bien, siguiendo el renglón, tenemos una primera fórmula con la cual vamos a encontrar el valor del ángulo B, que es uno de los ángulos que nos hace falta conocer. El ángulo B no lo conocemos, lo vamos a obtener con esta fórmula. Bien, por lo tanto, vamos a tomar esta primera fórmula y con ella calculemos la abertura del ángulo B. Por lo tanto, paso número 1, cálculo del ángulo B. La fórmula que vamos a usar es esta fórmula en donde ángulo B será igual a 90 grados menos el ángulo A. Bien, el ángulo A es un valor conocido y tiene una abertura de 56 grados. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar el ángulo A por su valor, quedando entonces la fórmula de la siguiente manera. Ángulo B será igual a 90 grados menos el ángulo A, que tiene una abertura de 56 grados. Bien, para poder encontrar el valor del ángulo B, vamos a restar a 90, le vamos a restar o le vamos a quitar 56 grados, y de esta operación vamos a obtener como resultado que el ángulo B tiene una abertura de 34 grados. Bien, una vez que hemos obtenido el valor del ángulo B y que hemos usado la primera fórmula, ahora vamos a hacer uso de la segunda fórmula, la cual se encuentra en el cuarto renglón. Y con esta fórmula vamos a encontrar la medida del lado A. Por lo tanto, esta fórmula que estamos tomando del formulario, pues nos permite obtener ese lado que nos hace falta. Bien, entonces paso número 2, cálculo del lado A. La fórmula nos indica que para encontrar el lado A debemos de multiplicar el lado B por la tangente del ángulo A. La medida del lado B es una medida conocida. Hay que observar el triángulo, que el lado B tiene una medida de 40. Al mismo tiempo, conocemos el ángulo A, que tiene una abertura de 56 grados. Por lo tanto,
en esta fórmula, que la hemos tomado del formulario, pues vamos a reemplazar. Vamos a quitar la letra B y la letra A y vamos a escribir en su lugar el valor que las representa. Bien, por lo tanto, lado A será igual al lado B, que es igual a 40, y esto multiplica la tangente del ángulo A, que tiene una abertura de 56 grados. Bien, con la calculadora vamos a obtener la tangente del ángulo de 56 grados. ¿De dónde obtenemos que la tangente de 56 es igual a 1.482560? Si no recuerdas cómo usar la calculadora, yo te invito a que veas el video donde les voy explicando la manera de operar la calculadora para ir obteniendo los valores de las funciones o de las razones. Bien, una vez que hemos obtenido la tangente del ángulo de 56, ahora vamos a multiplicar esa tangente por la medida del lado B, que es de 40. Al multiplicar, vamos a obtener como resultado la medida del lado A. En este caso, el lado A tiene una medida igual a 59.30. Recuerda que el paréntesis nos indica multiplicación y lo que hicimos fue multiplicar 40 por este número, que es la tangente del ángulo de 56 grados, y con ello obtuvimos la medida del lado A. Bien, nos falta todavía encontrar la medida del lado C. Hemos encontrado la medida del ángulo B, que es uno de los datos que no conocíamos, pero que ahora sabemos que tiene una abertura igual a 34 grados. También hemos obtenido la medida del lado A, que también era un dato no conocido, pero ahora sabemos que la medida es de 59.30. Nos faltaría por encontrar la medida del lado C, pero para encontrar el lado C, nuevamente recorremos al formulario y en la última columna, en la columna número 5, vamos a encontrar la fórmula que nos va a permitir saber la medida del lado C. Esta sería la fórmula en donde B se tiene que dividir entre el coseno del ángulo A. Bien, veamos a continuación cómo obtener la medida del lado C. Bien, tenemos nuevamente el triángulo con las medidas conocidas y desconocidas. También hemos anotado pues los datos conocidos con los que se inició la solución del triángulo. A un lado tenemos los datos desconocidos, que son los datos que hemos estado encontrando al momento de ir tomando en consideración cada una de las fórmulas de la hoja del formulario. Bien, falta por encontrar la medida del lado C. Por lo tanto, pues vamos a anotar nuevamente aquí el formulario y vemos que para encontrar la medida del lado C, pues vamos a ocupar ahora esta fórmula. Bien, entonces, paso número 3, calcular la medida del lado C. La fórmula es, lado C será igual al lado B entre el coseno del ángulo A. Pues bien, llevemos entonces a cabo ahora un reemplazamiento. Quitemos la letra B y anotemos su valor. Enseguida quitemos la letra A mayúscula, que es un ángulo, y anotemos su valor. Bien, esto nos queda de la siguiente manera. Lado C será igual a 40, que viene siendo el lado B, sobre el coseno del ángulo A, que tiene una abertura de 56 grados.
A continuación, con la calculadora vamos a obtener el coseno de 56 grados. Al obtener el coseno de 56 grados, la calculadora nos va a mostrar el resultado como 0.55919. Arriba tenemos la medida del lado B de 40. Para encontrar la medida del lado C, simplemente vamos a dividir 40 entre lo que nos dio el coseno de 56, y una vez efectuada la división, encontramos que el lado C tiene una medida de 71.54. Con esta última operación hemos terminado la solución del triángulo del ejemplo. Veamos un segundo ejemplo para que vaya quedando más entendido cómo manejar el formulario y cómo encontrar las fórmulas que nos van a permitir la solución del triángulo. Bien, continuemos. En este segundo ejemplo, pues vamos a resolver el siguiente triángulo rectángulo, en el cual pues tenemos datos conocidos como es el ángulo A con una abertura de 56 grados, el lado B y el ángulo C. Bien, tenemos el triángulo y del triángulo conocemos, más bien desconocemos. Aquí hay un problema. Estos datos no pertenecen a este ángulo. Más bien estos datos pertenecen al triángulo anterior. Bueno, no tomemos estos datos, sino tomemos los datos que se van a mostrar en el triángulo. Bien, entonces el ángulo A es un valor que no conocemos. El ángulo B sí lo conocemos y su abertura es de 49 grados. El ángulo C, que generalmente es el ángulo de 90 grados, es un dato que la mayoría de las veces no se especifica en el problema, pero se debe ya entender que el ángulo que forman los dos lados llamados catetos, siempre tendrá la medida de 90 grados. Bien, conocemos el lado A, todo este lado, que tiene una medida de 36. Desconocemos la medida del lado B, todo este lado B no sabemos su medida, lo vamos a encontrar, y al mismo tiempo desconocemos la medida del lado C. Bien, anotemos entonces los datos que sí conocemos. Como datos conocidos tenemos el ángulo B con una abertura de 49, conocemos el ángulo C con una abertura de 90 y conocemos la medida del lado A, que es igual a 36. Es conveniente también anotar los datos desconocidos. Y en este triángulo, los datos desconocidos son el ángulo A, no sabemos su abertura, tampoco conocemos la medida de este lado, que es el lado B, no sabemos cuánto mide, y al mismo tiempo no conocemos la medida del lado C, y lo vamos a encontrar. Bien, para poder encontrar la solución del triángulo de una manera más sencilla, más rápida, pues disponemos de un formulario. El formulario se compone de 5 columnas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Bien, aquí solamente tomé una parte del formulario para poder explicar cómo encontrar las fórmulas para
resolver este triángulo? Bien, lo primero es buscar en la primera columna los datos que conocemos. En este caso, los datos conocidos los tenemos aquí. Conocemos el ángulo B y conocemos el lado A. Por lo tanto, buscamos en la primera columna la letra B mayúscula junto con la letra A minúscula. Al recorrer el formulario sobre la primera columna, vamos a llegar a un renglón en donde precisamente vamos a tener las letras que representan los datos conocidos, A minúscula, B mayúscula, que vienen siendo estos datos conocidos, y entonces ahora solamente vamos a recorrer el renglón hacia la derecha y vamos a encontrar en la tercera columna la fórmula que nos va a permitir encontrar el ángulo A. En la cuarta columna vamos a encontrar la fórmula que nos va a permitir conocer la medida del lado B. Y en la última columna vamos a encontrar la fórmula que nos va a permitir encontrar pues la medida del lado C. Bien, primero vamos a empezar por encontrar la medida del ángulo A. Recuerda que la segunda columna está mostrando los datos desconocidos, que son el ángulo A, dato desconocido, el lado B, también es un dato desconocido, y el lado C, por igual, es un dato desconocido. Bien, en la tercera columna tenemos la fórmula para calcular el ángulo A. Por lo tanto, paso número 1, cálculo del ángulo A. Aquí debe ser A en vez de B. Perdón. Bien, vamos entonces a calcular el ángulo A y la fórmula nos dice que para obtener el ángulo A debemos de restarle a 90 grados el valor del ángulo B. Por lo tanto, vamos a cambiar el valor del ángulo B por su medida de 49 grados. Bien, reemplazando, tenemos lo siguiente. Ángulo A será igual a 90 grados menos la medida del ángulo B. La medida del ángulo B podemos ver en el triángulo que es igual a 49 grados. Bien, el ángulo A será entonces igual a 41 grados, que es el valor que obtuvimos de restarle a 90 grados 49. De esta manera hemos obtenido el primer dato, que es el ángulo A, y ahora sabemos que el ángulo A tiene una medida de 41 grados. Bien, como segundo paso, ahora vamos a calcular la medida del lado B. Bien, para poder encontrar la medida del lado B, vamos a utilizar la fórmula que se encuentra en la cuarta columna. Bien, paso número 2. Cálculo del lado B. Utilizando la fórmula en la cual nos indica que para encontrar el lado B debemos de multiplicar el lado A por la tangente del ángulo B. A continuación vamos a reemplazar. Vamos a cambiar la medida del lado A por su valor de 36 y también vamos a cambiar la medida del ángulo B por su valor de 49 grados. Bien, por lo tanto la fórmula nos va a quedar así. Lado A, 36, que multiplica la tangente del ángulo B. Ángulo B tiene una abertura de 49 grados. Bien, con la calculadora debemos de buscar la tangente de 49 grados, lo cual nos va a dar como resultado 1.15036. Este valor, a continuación, lo vamos a multiplicar por la medida del lado A. Hay que recordar que cuando tenemos un paréntesis, pues estamos indicando una operación de multiplicación.
Por lo tanto, multiplicando el lado A por la tangente del ángulo, obtenemos que la medida del lado B es igual a 41.41. Y de esta manera, pues encontramos otro dato más que era desconocido. Bien, nos falta por último encontrar la medida del lado C, pero esa medida la vamos a encontrar usando la fórmula de la quinta columna. Bien, continuemos y ahora para finalizar pues vamos a calcular la medida del lado C. Bien, nuevamente tenemos el triángulo con los datos. También es muy recomendable volver a anotar los datos conocidos y también los datos desconocidos. Esto nos permitirá llevar un buen orden al momento de resolver el triángulo. De igual manera tenemos el formulario y como ya lo había comentado anteriormente, vamos a hacer uso de la última fórmula para encontrar el valor del lado C. Bien, entonces tercer paso, cálculo de la medida del lado C. Y para ello utilizamos la fórmula en la cual nos dice que el lado C será igual a la medida del lado A dividido entre el coseno del ángulo B. Hay que recordar que el lado A es un dato conocido. Observa que tiene una medida de 36 y de igual manera el ángulo B también es un dato conocido y tiene una abertura de 49 grados. Pues bien, con esto podemos usar la fórmula quedando de la siguiente manera. Lado C será igual al lado A, 36, entre el coseno del ángulo B, coseno de 49 grados. Bien, nuevamente hacemos uso de la calculadora para obtener el coseno de 49, lo cual nos da como resultado 0.6565. Bien, te recuerdo, si no sabes cómo calcular el coseno o el seno o cualquier función trigonométrica, pues te invito a que veas el video en donde les explico cómo operar la calculadora para obtener cada una de las razones trigonométricas o también cómo obtener el ángulo. Bien, para obtener finalmente el valor del lado C, pues bastará con dividir 36 entre el coseno de 49, que nos dio este número decimal, y al efectuar la división, obtenemos finalmente que el lado C pues tiene una medida de 54.87. Bien, de esta medida hemos visto dos ejemplos con dos triángulos diferentes y hemos visto también cómo buscar las fórmulas en el formulario. Yo espero que con estos videos te haya ayudado a entender cuál es el procedimiento para poder resolver los triángulos rectángulos. Hasta el próximo video.